Hola a todos y bienvenidos a Sabonis. Hoy les voy a enseñar a preparar el verdadero y bien reconocido arroz con pollo al estilo peruano. Y si bien hay arroz con pollo en muchísimos países, el arroz con pollo peruano es el único de color verde y con el sabor característico de la sazón y cocina peruana. Hoy les voy a enseñar unos cuantos truquitos que les va a servir para muchas otras recetas. Pero ¿de dónde viene este maravilloso plato criollo? Bueno, el arroz con pollo peruano tiene sus raíces en el arroz con pato, un plato tradicional del norte de Perú, específicamente de Chiclayo. La popularidad del arroz con pato en Lima llevó a que por la escasez de pato y dificultad para conseguirlo, los cocineros de Lima muy creativamente adaptaron la receta utilizando pollo en lugar de pato y además reemplazar la chicha de jora, que es una bebida ancestral peruana hecha a base de maíz germinado llamado jora, y la reemplazaron en la receta por cerveza. Interesante, ¿verdad? Así que vamos con la preparación y al final les resumo todos los ingredientes para que los anoten. Tenemos aquí nuestras presas de pollo en esta bandeja previamente cortadas y limpias y estamos listos para marinarlas. En un pequeño tazón vamos a poner el jugo de una naranja y el jugo de 2 limones verdes que le van a dar un sabor muy especial a nuestras presas de pollo. Ahora le adicionamos 30 gramos de comino, 30 gramos de sal y pimienta al gusto. Luego vamos a agregarle un chorro de cerveza negra, que es una cerveza que se hace con cebada malteada tostada, por eso su color oscuro. Y esta cerveza tiene una concentración de azúcares de la cebada malteada que va a ayudar a dorar rápidamente el pollo. Así que agregamos un poco nada más, solo para formar la marinada. Con esta pasta marinamos bien el pollo. Cubrimos la bandeja y la llevamos al refrigerador por unos 30 minutos. Sabemos que una marinada penetra en una pieza de carne como 1 centímetro o como 1/3 de pulgada más o menos cada 24 horas. Pero aquí solo queremos que el pollo agarre sabor externamente para dorarlo y sellarlo. Mientras se marina el pollo vamos a reunir todo lo necesario para la elaboración del plato. Y ustedes saben que el éxito de la cocina peruana se basa justamente en la preparación previa de sus salsas, aderezos y sofritos. Por eso son platos llenos de sabor. Entonces vamos a empezar con una de las bases que vamos a usar hoy para el arroz con pollo. Y esta es la pasta de ají amarillo. Lo ideal es conseguir ají amarillos frescos, pero acá en Estados Unidos no es fácil conseguirlos. Pero hay lugares que venden el ají entero congelado y funciona bastante bien. Tenemos media libra aproximadamente de ají amarillo peruano. Vamos a quitarle las venas y las pepas para limpiarlos. Les sugiero que usen guantes siempre que trabajen ajíes para evitar accidentes. Una vez limpios, los ponemos en la licuadora y con un poquito de agua los licuamos muy bien, hasta que se vea una pasta uniforme. Y lista, la pasta cruda de ají amarillo. Esta pasta la vamos a usar ahora en el aderezo y ahí es donde se van a cocinar los ajíes. Bueno, ahora vamos con otra salsa necesaria para la preparación del arroz con pollo peruano, que es la salsa de cilantro. Primero lavamos bien el cilantro. No hay necesidad de dejarlo secar. De todas maneras va a ser licuado con un poquito de agua. Y para hacer esta salsa vamos a usar 2 atados de cilantro y solo les retiramos la parte baja de los tallos. El cilantro se licúa con todo y tallos frescos. Entonces licuamos. No hay necesidad de que esté súper licuado tampoco, solo lo necesario hasta tener un jugo pastoso. Y listo, reservamos también esta salsa de cilantro. Ahora sí estamos listos para la preparación del arroz con pollo al estilo peruano. Vamos primero a retirar las piezas de pollo de la bandeja y ponerlas sobre un papel toalla. Estamos buscando que las presas de pollo no trasladen líquido a la olla donde las vamos a dorar. Si dejamos que vayan llenas de líquido, el pollo va a sudar y sancocharse en vez de dorarse. Acuérdense que nada mojado dora. La marinada la vamos a reservar. En una olla que debe ser suficientemente alta para terminar haciendo el arroz y el pollo al mismo tiempo, le agregamos aceite vegetal o si prefieren aceite de oliva.
Pongan lo necesario hasta formar una capa completa de aceite en la base de la olla. Lo primero que vamos a hacer es dorar y sellar el pollo. Cuando vean la línea de humo, el aceite nos dice que está caliente y ponemos a dorar el pollo por el lado de la piel primero. No ponemos todas las presas de una sola vez. Queremos que las presas de pollo tengan espacio para que se doren. Así que vamos a hacer este proceso en 2 o 3 tandas. Una vez dorado todo el pollo, lo abrigamos y rectificamos el aceite. Como pueden ver, quedaron pedazos de pollo quemado, condimento, etc. Pues vamos a retirar este aceite lleno de sabor de pollo y limpiamos la olla. Regresamos con la olla limpia y sin residuos de aceite o pollo quemado. Y colamos el aceite viejo lleno de sabor para retornarlo a nuestra olla. Ahora sí, con este aceite poderoso de sabor, vamos a iniciar el aderezo. Vamos a fuego bajo para hacer que la cocción del aderezo sea lento y sin quemarse. Y así los ingredientes se van a ir caramelizando y mezclando sus sabores mientras pierden su agua natural. Cuando está caliente, ponemos a sudar la cebolla roja previamente cortada en cubitos muy pequeños. Y cuando la cebolla se vea transparente, agregamos 4 ajos molidos. Dejamos marchar el sofrito al menos por 3 minutos, verificando que no se pegue o se queme. Mientras se hace el aderezo, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dame un me gusta. Todo eso ayuda para seguir compartiendo las recetas y trucos de la cocina italiana y peruana contigo. Ahora es momento de poner la pasta de ají amarillo. Integramos y le ponemos una pizca de sal y pimienta. Cuando vemos que el aderezo ya está cortándose y empieza a aparecer una pasta, es el momento de adicionar la salsa de cilantro. Es importante cocinar muy bien el cilantro, al menos por 3 a 5 minutos para que el sabor no quede amargo. Una vez el aderezo vuelva a verse cortado, es la indicación de que el agua prácticamente ha desaparecido y solo tenemos grasa y concentración de sabor. Entonces es el momento de agregar los líquidos que van a cocinar nuestro arroz. Así que le ponemos el restante de la cerveza negra. Y ahora el toque de la Nonna Saboni. Un chorrito de vino blanco seco. ¡Bum! Y un chorrito de marinada de pollo. Ahora vamos a calcular. La cerveza fue aproximadamente 355 mililitros, más el chorrito de vino blanco y el chorrito de marinada aproximadamente son unos 470 mililitros, o sea, unas 2 tazas. Así que como voy a poner a cocinar 4 tazas de arroz, tengo que adicionarle 2 tazas más de líquido, que lo voy a hacer con caldo de pollo. Entonces le agregamos 2 tazas de caldo de pollo. Una vez hierve, probamos el punto de sal. Recuerda, siempre probar. Es importante dejarlo un poquito elevado de sal para compensar lo que va a absorber el pollo y las verduras. Dejamos que hierva bien la cocción y luego agregamos el arroz. Una vez vuelva a conseguir el punto de hervor, agregamos el pollo, tapamos la olla y la ponemos en fuego bajo. Dejamos cocinar por 10 minutos. Pasados los 10 minutos adicionamos a la olla 100 gramos de zanahoria cortada en cubitos, 100 gramos de alverjitas, 100 gramos de choclo peruano desgranado. Por si acaso, este choclo o mazorca peruana se consigue también congelado al igual que el ají amarillo. Agregamos un pimentón rojo previamente pelado, sin venas y cortado en cubitos. De este mismo pimiento rojo guardamos unas tiritas para adornar al final. Luego adicionamos los vegetales y dejamos cocinar por 15 minutos más. Mientras esto está en su proceso de cocción, vamos a preparar una cebollita criolla típica peruana para acompañar el arroz con pollo. Para eso cortamos una cebolla roja en pluma, que son tiritas muy delgadas,
y las ponemos a remojar en agua con hielo para que se pongan crocantes. Luego cortamos unos cuadraditos de rocoto sin venas y no olviden usar guantes para manipular el ají y evitar accidentes. Luego le agregamos sal y finalmente jugo de limón. Y lista la cebollita criolla. Bueno, y ahora es el momento más esperado. Abrimos la olla y sacamos aparte las presas de pollo. Luego peinamos el arroz para mezclarlo con las verduras. Para peinar y evitar romper el arroz yo uso palitos chinos, así no destruyo ni pego el arroz. Finalmente estamos listos para emplatar. Servimos el arroz. A mí me gusta moldearlo para que se vea en una presentación compacta. Le ponemos 2 presas de pollo que ahora tienen un color espectacular verde del cilantro, una cebollita criolla típica peruana para acompañar el arroz con pollo. Arriba del arroz le ponemos unos bastoncitos de pimentón rojo y una hojita de su ingrediente principal que es el cilantro. Y listo, arroz con pollo al estilo peruano. Y ahora a probarlo. Delicioso. Entonces repasamos los ingredientes. Salsas para el aderezo. Media libra de ají amarillo peruano. 400 gramos de cilantro. Son unos 2 atados. Para la marinada de pollo. 8 presas de pollo. Una naranja. 2 limones verdes. Un chorrito de cerveza negra. 30 gramos de sal. 30 gramos de comino. Pimienta al gusto. Para la preparación, una cebolla roja, 4 ajos molidos, pasta de ají amarillo, pasta de cilantro, 3 cuartos de cerveza negra, un chorrito de vino blanco seco, 2 tazas de caldo de pollo, 100 gramos de zanahoria, 100 gramos de alverjitas, 100 gramos de choclo peruano, un pimiento rojo, sal y pimienta al gusto. Para la salsa criolla, una cebolla roja, un pedacito de rocoto, sal al gusto y jugo de medio limón. Para adornar, unos bastoncitos de pimiento rojo y unas hojitas de cilantro. Espero que les haya gustado esta receta y que la hagan en casa. No olviden comentarme cómo les quedó, preguntas que tengan o alguna receta especial que ustedes quieran que yo les traiga. Los veo en el próximo video y no olviden, como decía la nona Saboni, la mejor cocina es aquella que está hecha con ingredientes frescos y con mucho amor. ¡Arrivederci!